Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías vienen para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Escorpio, con esta carta están diciendo que es posible que ustedes ya recibieran algún tipo de oferta, de propuesta, o simplemente las vayan a recibir en los próximos días. Esto es una propuesta, una invitación, una oferta a crear algo, a hacer algo que ustedes van a amar hacer. Esto es un negocio o una entrada económica que podrían estar haciendo y es algo que ustedes lo van a amar. Es como si con un hobby que ustedes estuvieran haciendo o algo que a ti te gustaría hacer, algo que incluso si no te lo pagaran, ustedes lo podrían hacer perfectamente bien. Van a estar pues haciéndolo, van a estar generando recursos, van a estar generando dinero. Así que esto es una propuesta que no solamente va a traerle buenos rendimientos económicos, sino también que les va a estar gustando hacerlo. Y acá la carta del diablo me está indicando de que eso te va a estar permitiendo salir de algún tipo de deuda, salir de algún tipo de compromiso económico en lo que ustedes estuviesen involucrados. No te digo que vas a crear ese compromiso o esa atadura con esto que llega, porque también sí podría hacerlo, pero el problema es que acá me sale este as de copas, y el as de copas es la felicidad, es la llegada de abundancia, es la llegada de dinero, es la fertilidad, es la llegada de absolutamente todo lo bueno. Entonces estas ataduras, si existieran, se podrían estar rompiendo. Si tú tienes deudas económicas, si tienes algún tipo de pago recurrente, si tienes algo que te esté atrapando, si tienes algún empleo donde tienes un horario extremadamente restrictivo, esto podría significar que consiguieras otro empleo o que tu empleo simplemente mejorara o hicieras una inversión o te llegara dinero y te permitiera pues simplemente dejar de trabajar en eso que tú hicieras. Pero no me suena simplemente a trabajo o encadenamiento en algún tipo de horario laboral. Más bien me parece acá que son deudas o son compromisos económicos que tienes que cumplir sí o sí. Y este as de copas pues te trae esa abundancia para poder zafarte pues de esta situación. También este as de copas cabe señalar acá que podría esto no tener que ver exactamente con la parte económica, sino con la llegada de algún bebé. Si alguno de ustedes está esperando la llegada de algún niño, la llegada de tener bebés, pues evidentemente este podría ser una buena noticia que van a estar recibiendo sobre la llegada precisamente de un bebé. Y por supuesto que cuando llega un bebé a la vida de ustedes, los va a estar atando de por vida, los va a estar atando para siempre, porque no es que deje de ser tu hijo a los 2, 3 años, ni a los 18, ni a los 21, no. Esto es una atadura que se queda para toda la vida, que se queda para siempre. Y el as de copas, pues es precisamente eso, abundancia, felicidad y algo muy, pero muy abundante, algo que te va a dar muchísima felicidad. O sea, esta atadura que se crea aquí, o simplemente te liberas de esa atadura, o es una atadura que tú vas a amar tenerla. Esto es como un bebé que llega, que obviamente, aunque sea una atadura de por vida, no sé, yo como madre amo a mis hijos y todo, supongo que todo el mundo todo el mundo no lo hace, pero bueno, normalmente uno ama a los hijos. Entonces esto es una atadura que sí va a involucrarte para toda la vida, pero sería fantástico. También esto, como te digo, podría referirse a que te liberes de deudas o quizás a que establezcas también algún tipo de atadura si es en el plano económico, algún empleo o algo que amarías hacer, pero es un negocio que por supuesto te va a traer felicidad, te va a traer abundancia, te va a traer una economía espectacular, pero te va a estar generando una atadura porque tienes que cumplir compromisos con clientes o con personas que les prestas el servicio. Tienes que cumplir sí o sí. O podrías estar quizás incluso pidiendo un préstamo bancario que no me suena a préstamo en este caso, porque te repito, aquí viene abundancia. O sea, no es crear una atadura, simplemente la atadura podría ser emocional, o si tienes algún tipo de algo económico, te podría estar pues liberando con esta carta. Vamos a ver ahora con la carta del mago Escorpio. Vamos a ver qué viene por acá. El 5 de bastos me está diciendo de que ustedes actualmente es posible
que estén en alguna situación donde exista algún tipo de competencia alrededor de ustedes. Este 5 de bastos no son conflictos o discusiones o chismes directamente con ustedes, sino es un ambiente competitivo en el que ustedes se encuentran involucrados. Puede ser en su trabajo, que muchas personas quieran su puesto de empleo, o simplemente que ustedes tengan algún tipo de negocio, vendan productos y por supuesto las personas están discutiendo por el mismo cliente, por el mismo tipo de personas para brindarle ese servicio o venderle el producto. Y eso podría ser el conflicto o lo que esté alrededor de ustedes. También, por supuesto, en su familia podría haber este tipo de conflictos, de discusiones, de problemas, pero estos no son problemas que son directamente contigo, sino es un ambiente que existe alrededor tuyo, que sí te pueden estar involucrando, pero no necesariamente es contigo. Sí puede existir muchas personas queriendo, no sé, un mismo cliente o un mismo proveedor, pero no es exactamente que estén discutiendo contigo por un cliente específico. Es una situación de bastante competitividad alrededor de ustedes, podría ser lo que se refiriera esta carta. Pero la rueda de la fortuna va a estar girando a favor de ustedes definitivamente. Aquí las cosas cambian y aquí esta situación, tú te sales de ella o simplemente tú vences la situación. Por supuesto, no estás venciendo nada porque tú aquí no vas a estar luchando contra nadie. Así que simplemente vas a estar saliendo de este ambiente competitivo, de este ambiente bastante estresante, porque la rueda de la fortuna precisamente viene a decirte que esto cambia y que esto se mueve y gira a tu favor. ¿Por qué gira a tu favor? Porque acá tengo la carta del mago y la carta del mago indica que tú tienes todas las herramientas para hacer lo que tú desees, para lograr tus objetivos, para lograr lo que quieras. Tú tienes las herramientas necesarias para conseguirlo y tienes la capacidad para hacerlo. Aquí con el mago están indicando pues precisamente eso, Escorpio, que tú tienes esa capacidad, tienes la capacidad de manifestar lo que desees. Y como siempre digo con la carta del mago, no es simplemente que esa energía esté ahí y tú te quedes sentado esperando manifestar, no. Esto es una carta proactiva, una carta que te pone en movimiento. Disculpen si dije otro nombre de signo, pero es Escorpio al que me estoy refiriendo en la lectura. Pues Escorpio, acá con esta carta del mago, pues precisamente es eso. Tú tienes la capacidad de manifestar. Vas a tener la capacidad de hacer tus sueños realidad, de hacer lo que tú quieras, de poner tu vida en movimiento. Vamos ahora con las cartas que vienen con la justicia. Aquí con la carta de la justicia, definitivamente, Escorpio, algo se resuelve a favor de ustedes. Aquí hay un asunto que necesitaba ser resuelto, sea en corte o fuera de corte, pero definitivamente se soluciona. Si me dices, yo no tengo ningún problema que se tenga que solucionar en el plano físico, ni en una corte, ni fuera de corte, nada de eso. Esto podría estarse pues refiriendo a algún problema karmático, algo que te estaba bloqueando de alguna forma para continuar tu camino y definitivamente aquí ustedes con su accionar lo van a estar resolviendo. Esto quizás a niveles superiores se va a estar resolviendo y una situación que te venía pinchando, que te venía poniendo en jaque, definitivamente aquí termina. La carta de la muerte es el final, la terminación, la culminación quizás de estas ataduras, la culminación de estos conflictos o de este proceso de competitividad. Aquí hay algo definitivamente para ustedes negativo que termina por completo, termina porque está la carta precisamente de la justicia donde te dice que se soluciona y viene la carta de la muerte y lo ratifica. Aquí esto se resuelve y se resuelve a favor de ustedes porque acá está la carta de la emperatriz y la carta de la emperatriz me está hablando de que esto que se resuelva te va a estar ayudando una mujer. Esto es una energía femenina, puede ser una mujer en el plano físico, alguien que económicamente quizás no sea millonario, pero sí posiblemente es una persona que no está contando con los gastos día a día. Si me dices, yo no tengo a nadie, absolutamente a nadie con esas características que me ayude, pues esto puede referirse a una energía femenina muy fuerte alrededor de ustedes, Escorpio. Esto es alguien o alguna energía, te repito, que te va a estar ayudando a que esto termine a favor tuyo. Esto es una persona o una energía que te va a estar brindando los recursos económicos que tú necesites. Si tú necesitas dar un viaje, es el dinero que va a aparecer. Si necesitas tomar un curso, es el dinero que va a aparecer. Si necesitas establecer algún negocio, cambiarte de puesto de trabajo, esto es una persona o una energía que te va a estar ayudando. Así que pidan ayuda,
quizás a ángeles, a maestros, a ancestros, a guías, pero de la parte femenina, diosas, vírgenes, no sé, a lo que ustedes crean, a lo que en su religión o lo que en su idiosincrasia les haga creer. Pero esto es una energía femenina bastante fuerte alrededor de ustedes que los va a estar ayudando a continuar el camino hacia su riqueza y hacia tu prosperidad económica. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo del romance y del amor. Sale la carta del ex y te dice que sanar el corazón del pasado toma su tiempo, que tienes que ser paciente contigo mismo. Hay veces que las personas terminan una relación, pasa 1, 2, 3 meses y tú dices, contra, ¿por qué sigo llorando? ¿Por qué sigo sufriendo por X personas? Y esta carta te está diciendo, calma, ten paciencia. Eso duele y se va a tomar un tiempo, por supuesto, que sanes completamente. Así que definitivamente para los que tienen esa situación, paciencia, no sean duros con ustedes mismos porque lo van a poder estar pues resolviendo. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo de los ángeles y ancestros. Y sale la carta del guerrero. Con la carta del guerrero te dice que te mantengas fuerte y sin miedo, Escorpio. Escorpio, una de las causas que más hacen a las personas detenerse, no seguir hacia adelante y no lograr sus objetivos es el miedo, es dejar de mantenerse fuerte. Sí se puede tener debilidad, por supuesto que puedes tener miedo. El problema no es sentirlo, el problema es superarlo. El problema es, a pesar de sentirlo, ir al frente e ir a hacer lo que se tiene que hacer. Así que, Escorpio, tú tienes la voluntad, tú tienes la fuerza para lograrlo. Así que definitivamente, señores, adelante. Vamos ahora con tus números de la suerte. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado. Podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles te estén enviando, Escorpio. El primer número de la suerte es el número 4, el segundo el 11 y el tercero el 47. Escorpio, tú eres una persona súper apasionada, así que definitivamente tú tienes la capacidad de transformación. Y nada, te toca mantenerte pues fuerte. Vamos ahora con la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo me abro completamente a la prosperidad económica que llega a mi vida. Yo me abro completamente a la prosperidad económica que llega a mi vida. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.